a Dios del cielo por su amor, por sus misericordias y porque nos ha llenado de vida y de alegría. Vamos a hacer una oración. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están siguiendo ahí, hermanos, a través del Face. Que Dios los bendiga. Pues es una bendición poder tener la oportunidad de congregarnos, de reunirnos y de darle gracias al Dios del cielo por sus maravillas. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por esta libertad que nos has concedido, Señor, que tú, oh Dios, has extendido para con nosotros. No siento, Señor, nada, Padre del cielo, pudiste a bien levantarnos y hoy enseñarnos el camino recto, el camino correcto, Padre, a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que tu santo y bendito Espíritu, Señor, sea dirigiéndonos, guiando nuestras vidas en todo tiempo, y que podamos terminar esta carrera, Señor, siéndote fiel, Señor, hasta la muerte. Padre bendito, bendice a mis hermanos, Señor, levanta su ánimo. Levanta, Señor, Dios del cielo, la alegría, Dios mío, en sus corazones, que no nos olvidemos de lo grande que tú eres. En Cristo Jesús, gloria y honra a ti por siempre. Amén. Le damos gracias a Dios por sus bendiciones. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha otorgado, hermanos, maravillosamente, de estar, hermanos, congregados en este lugar, en la bendición de Dios, y que a través de la bendición de Dios podemos nosotros caminar con alegría y podemos caminar con ese entusiasmo en nuestro espíritu, dándole gracias a Dios por todo. Que Dios sea glorificado, que Dios nos bendiga y nos ayude. Hermanos, en estos tiempos vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo, y esto no es más que una seña de que el Dios del cielo va a obrar, hermanos, que el Señor viene pronto y que Él va a levantar su pueblo, va a levantar su iglesia, y nosotros pues tenemos que estar, hermanos, preparados para ese gran día en el cual el Señor venga. El Señor dice en la Escritura que Él va a levantar a su pueblo, Él va a levantar a todos aquellos que le han entregado también pues su vida y que caminan en la vida, hermanos, confiando en el Dios del cielo, en su gracia y su misericordia. Y, hermanos, viendo lo que es las Sagradas Escrituras, habla una porción de la palabra de Dios, lo importante, hermanos, que es valorar, hermanos, siempre la palabra de Dios en nuestro corazón, no olvidándonos, hermanos, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a traer, hermanos, hacia el mundo. Cuántas cosas nosotros tenemos que pedirle a Dios su gracia, su bendición. Dice las Sagradas Escrituras de cuántas cosas nos habla la palabra de Dios en Sofonías 1:14. El día, hermanos, de la ira de Dios, los pueblos, las naciones, no tendrán, hermanos, donde esconderse. El único remedio para esconderse es, hermanos, la sangre de Jesucristo. Creer en Jesucristo, hermanos, entregar nuestras vidas al Señor Jesús y vivir para Él. La sangre de Jesús nos libra, hermanos, de toda, hermanos, ira de Dios, de toda condenación, porque estamos aceptando la reconciliación solamente por uno y por uno, y es Jesucristo, quien por amor a nosotros derramó su sangre para que nosotros tuviésemos la libertad, hermanos, la bendición de no ir a condenación, sino de ir, hermanos, para con nuestro Dios y vivir para Él. Se tiene que pagar un precio, hermanos, sobre la tierra, no que la salvación sea por obras, sino que el precio es de esforzarnos y ser valientes en caminar en nuestra vida como creyentes
día a día, esforzarnos y ser valientes, no para hacer lo malo, hermanos, esforzar y ser valientes no para hacer la maldad ahora, sino es ser esforzados y valientes para leer la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y tener fe en Dios en todo tiempo, porque eso es parte del valor que Dios nos da. En los últimos tiempos, y hermanos, la gente no va a tener ese valor y esa confianza, hermanos, en Dios, y van a tener, hermanos, solamente esfuerzo carnal, terrenal, para hacer lo malo y olvidarse de Dios. Todo lo que está ocurriendo, hermanos, es para creer en el Dios del cielo y en vivir para uno, en Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos, no porque nos bautizaron de niños, no porque nos llevan a la iglesia. Nosotros somos salvos y somos hijos de Dios, como dice la Escritura, porque creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Y para eso llevamos a nuestros hijos a la congregación, a las iglesias cristianas, para que les hablen de Jesucristo, para que la palabra de Dios, hermanos, llegue a sus corazones y ellos un día reciban a Jesucristo y puedan vivir para el Señor y saber lo grande que es Dios. No les enseñamos una religión, hermanos, métodos o fórmulas, sino que les enseñamos la palabra viva y eficaz, que es más penetrante que toda espada de dos filos, y la palabra de Dios es la que convierte, la que convence, la que guía y la que dirige los corazones hacia los pies de Jesucristo. Es la palabra de Dios, hermanos, la que hace la obra y la que trae salvación, la que trae bendición y la que trae vida y la que nos enseña lo grande que es Dios, hermanos, y lo maravilloso que es para nosotros recibir su mensaje. Somos hijos de Dios, hermanos, por la fe en Jesucristo y no en nadie más, hermanos, y para Él tenemos que vivir. En el momento en que el Señor Jesús llega a nuestras vidas, prácticamente sale nuestro yo, ahora sí que nuestro estilo de vida, lo que nosotros se hace a un lado y empezamos a recibir y aceptar la palabra de Dios y la dirección de Jesucristo. Por eso vienen pruebas y luchas, para que nosotros ahora no dependamos de nosotros, sino que dependamos de Dios en todo tiempo y que Él bendiga nuestras finanzas, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Empezamos a depender de Dios y sabemos que ahora los milagros de Dios son en nuestras vidas por su misericordia, por la fe en Jesucristo, hermanos. Entonces nosotros somos libres y somos bendecidos porque tenemos a Jesucristo en nuestros corazones y creemos en Él. Hermanos, si queremos creer en Él, no por unos 2 o 3 días, no queremos creer en el Señor por unos 3, 4 años o por 20 años. Queremos creer en Jesucristo a tal grado, hermanos, de vivir y morir por Él hasta el último día de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó, hermanos, un inicio y una terminación en fidelidad hacia el Dios del cielo. Y es la manera en que queremos terminar también nosotros, hermanos, nuestro caminar en una fidelidad hacia el Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida, y solamente, como dice su palabra, podemos terminar esta carrera porque no es con espada ni con ejército, sino con su santo y bendito Espíritu en nuestros corazones, que todos nuestros hermanos y que todo creyente puede terminar la carrera, porque es por el Espíritu Santo que nos mantenemos en pie, queridos hermanos. En Sofonías 1 dice así, Sofonías 1:14, hablando parte de los juicios que vendrían en aquel tiempo sobre la nación de Israel por haberse rebelado contra Dios. Por eso Dios, hermanos, permitió muchas cosas a través de Nabucodonosor. Hermanos, el Señor nos habla también de lo que sucederá en un futuro. Hermanos, es para que confiemos en el Señor. Es bueno valorar nuestras casas, nuestra salud, todo lo que tenemos ahorita, darle gracias a Dios, disfrutarlo, bendecir el nombre de Dios y, hermanos, glorificar a Dios por lo que nos da. Hermanos, pero no, hermanos, como dice la Escritura,
que nuestros corazones no, hermanos, se entreguen a las cosas de la tierra, hermanos, al fin que diríamos tenemos todo y nos olvidemos de confiar en Dios, porque parece que la humanidad está cayendo en esto, como en los días antes del diluvio, como en los días antes de Sodoma y de Gomorra. La gente solamente vivía para sí misma, en sus deseos, en sus placeres, en sí mismos, y no creían en Dios y no buscaban de Dios. Tenían placeres terrenales, hermanos, tenían trabajo, tenían bienes. En aquel tiempo tenían su ciencia médica, tenían su música, tenían un estilo de vida normal, hermanos, aparentemente, pero no, hermanos, obedecían a Dios en sus vidas, en sus corazones, sino que estaban entregados a los placeres y a las vidas de este mundo y no consideraban a Dios en sus caminos para buscarle, temerle y honrarle. Hermanos, vivían bajo sus propios conceptos, su propia voluntad, y vemos lo que ocurrió. Hermanos, así, hermanos, parece que viviéramos hoy en día. La gente en su propio concepto de cómo buscar a Dios, de cómo agradar a Dios. Hermanos, los conceptos humanos no sirven, hermanos, para que nosotros busquemos a Dios. El único precepto para buscar a Dios y cómo mantenernos en Dios todos los días de nuestra vida es a través de las Sagradas Escrituras, tanto en la mente como en nuestro corazón. Por eso bien dijo el Señor: y escribiré mi palabra, mis leyes en sus mentes y en las tablas de su corazón, para que el hombre no se guíe bajo su precepto, sus talentos o su ideología o filosofía, sino bajo la seguridad y la confianza de la palabra de Dios que entre en la mente, en el corazón, que se mueve por fe y para fe. Es la manera en que podemos caminar delante de Dios. Y como dice Proverbios 3, no pierdas sofonías. Hermanos, vamos a ver ahorita sofonías, pero la manera en que nosotros podemos guiarnos delante de Dios, todos, hermanos, y aunque parezca cansado, hermanos, para muchas personas y en muchos lugares, hermanos, realmente lo que parece cansado para muchos no es cansado, porque es la palabra de Dios para todos nosotros en nuestras vidas de Dios, y por Dios vienen todas las cosas, y bendito sea Dios que nos da las fuerzas, nos da su gozo, nos da su confianza y nos da la seguridad de que no estamos solos, de que Dios esté en nosotros. En Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. No son los talentos, la fuerza humana, hermanos, sino el poder de Dios que nos mantiene firmes en nuestra vida, nuestras fuerzas depositadas en Dios. Ahora nuestra confianza depositada en Dios, todo lo que sentimos depositado en Dios, porque Dios es por todos y en todos, y donde su bendición es grande para nuestras vidas. Y dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No son nuestros mandatos los que ahora viven, sino la palabra de Dios, queridos hermanos. Antes, hermanos, si el hombre así vivía, y el hombre así vive sin Dios, hermanos, bajo sus preceptos, su manera de adorar, su manera de buscar a Dios, y conforme lo que mejor le parece es lo que mejor acepta, pero no es así. Ahora, conforme a su palabra, la palabra de Dios nos da revelación y dirección, y nos dice cómo buscar a Dios y cómo permanecer en Dios y cómo vivir en Él. ¿Y de qué manera dice su ley o su palabra, hermano? Nos va a dar la largura de días, de años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué es lo que nuestros padres nos transmiten? ¿Qué es lo que nuestros padres nos enseñan cuando el Señor llegó a sus vidas? Podemos ver el ejemplo del hermano Aureliano, la hermana Concha, el hermano Enrique, de cada uno de ustedes, hermanos. ¿Qué es lo que hace que permanezcamos nosotros y qué es lo que nos enseñan? La palabra de Dios. Siempre nos dicen: abracen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para ellos ha sido fortaleza, bendición, libertad y seguridad. Y eso es lo que nos transmiten, que no son nuestros pensamientos, porque antes vivíamos en nuestros pensamientos y veíamos en qué flaquezas y en qué ruina, en qué desesperación y qué infelicidad vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero llega la palabra de Dios, y la palabra de Dios levanta nuestro ánimo, levanta nuestra esperanza, nos da seguridad, y la palabra de Dios se vuelve poder en nuestros corazones y en nuestros labios,
y es lo que se transmite a través de nuestros hermanos, a través de la palabra de Dios. Largura de días y años de vida no es el dinero, no es nuestra juventud, porque la juventud se acaba, sino la palabra de Dios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, así sea. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Esto es lo que entra en el corazón. Hermanos, tantas cosas que dejamos entrar sin el Señor, y vivimos sin el Señor, hermanos. Por eso tenemos tantas flaquezas, tantas calamidades, tanta destrucción en nuestras vidas, porque estamos separados de Dios, el ser humano. Pero cuando llegamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Abrazar esta bendición. Dice en el 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esta es la seguridad, Cristo en nuestros corazones. Luego dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, porque ese es el todo, dice, del hombre. Fíate de Jehová de todo tu corazón, del Dios del cielo, porque Él está vivo. Él es el Creador y Él tiene lo mejor para nosotros. Solamente tenemos que pasar, hermano, la prueba, la lucha, y tenemos que esforzarnos y ser valientes y seguir confiando en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de aquel que hizo los cielos y la tierra. No te fíes del santo de tu devoción, ni del papá ni de la mamá, si no siguen al Señor. Fíate del Dios del cielo con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso tenemos la palabra de Dios que dirige nuestras vidas y nos da seguridad. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Así ocurrió antes del diluvio. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bendito sea Dios cada día. Señor, aquí estoy y aquí estoy. Y Él enderezará tus veredas. Reconócele cuando vas a trabajar, cuando vas a la casa, cuando estás en el trabajo, en el camino. Reconócele en todos tus caminos. Dios mío, te necesito. Dios mío, esto. Reconócele en tu juventud, en tu niñez, en tu vejez. Reconócele en todos tus caminos. Y Él enderezará nuestras veredas, dice, nuestras veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Qué bonito consejo da la palabra de Dios. Y no solamente uno, sino todo es en nuestras mentes y nuestros corazones. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio o tuétano para tus huesos. Vida, aliento a nuestras vidas, la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí está, hermano, la bendición de Dios. Ahí está lo que empieza a vivir en la mente, en nuestros corazones. Lo que realmente nos empieza a dar seguridad es la palabra de Dios. A veces, hermanos, en muchas congregaciones es triste escucharlo. Y no tenemos que caer en eso, queridos hermanos, y por eso estamos aquí, para velar por la palabra de Dios. Amén. En muchas reuniones, en muchas congregaciones, hermanos, llegan los cultos de jóvenes, hermanos, llegan los cultos, y no falta quien dice: oiga, hermano, ¿y por qué no nos da aquí palabra? ¿Por qué no nos pone juegos? ¿Por qué no nos da permiso de hacer algunas cosas que nos gusta hacerlas aquí en la congregación, como en otras congregaciones? Dicen. ¿Por qué usted siempre nada más nos está dando pura Biblia, pura palabra, pura escritura, pura Biblia? ¿Por qué no nos habla de otras cosas? ¿Por qué no nos da permiso de hacer otras cosas aquí? Por eso jala muchos jóvenes, jala mucha gente, porque llega el momento, hermanos, en que en las congregaciones se hace a un lado la palabra de Dios, y lo que la gente quiere es hacer su propia voluntad, y es lo que llama a la gente, que se dé libertad de hacer un poco de todo, que no haya una regla, que no haya un orden.
En muchas congregaciones dicen aquí no hay reglas, pero a lo que están diciendo que no hay reglas quiere decir que en sus momentos de reuniones, campamentos y eventos, los muchachos pueden llevar licor, revista, música del mundo, porque no hay reglas. En vez de que se queden en el mundo, dicen hay que jalarlos aquí en la iglesia y que aquí dentro de las cuatro paredes hagan lo que quieran y no lo hagan en el mundo o allá afuera de las cuatro paredes. Y se queda uno espantado y uno se asombra a qué niveles están llegando en las congregaciones con tal de que los muchachos estén en las cuatro paredes, pero condenándose y perdiéndose. Al fin que allí no hay reglas, al fin que allí hay chance de todo, ahí no hay palabra de Dios. Solo muerte y condenación, hermanos, y destrucción y confusión de lo que de veras es la palabra de Dios. Y llegan y así dicen, ¿por qué pura palabra? Y uno les tiene que decir, es que nosotros vivimos por la palabra y tenemos que ser guiados por la palabra, y por la palabra vivimos, y por la palabra vamos a llegar al cielo. Por eso necesitamos la palabra de Dios. ¿En dónde? En nuestros templos, en nuestras congregaciones, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da vida y vida en abundancia, hermanos. Por eso muchas gentes y muchos jóvenes sí llegan a preguntar, ¿por qué pura Biblia? ¿Por qué pura palabra? ¿Por qué no nos das chance de escuchar otra cosa y de no escuchar la palabra? Porque la palabra te va a dar vida, te va a dar salvación, te va a dar vida y paz, te va a dar seguridad, porque la palabra lleva hacia el cielo, la palabra da fruto, la palabra da hijos para honra y gloria de Dios del cielo en Cristo Jesús. Amén. Por eso se tiene que predicar la palabra. Gloria a Dios. Pero en muchos lugares, hermanos, los eventos de jóvenes ya no son de palabra. Las reuniones ya no son de palabra para que la gente esté cómoda, la gente se sienta que hay amor y paz y libertades. Lejos de la palabra de Dios, lejos de la palabra de Dios, hermanos, los templos se vuelven un club social. Lejos de la palabra de Dios, hermanos, los templos se vuelven en un libertinaje, cada quien hace lo que quiere. En los templos, cuando no está la palabra de Dios, hermanos, hay muerte y destrucción, falsas esperanzas, falsa seguridad. Pero los que aman la palabra de Dios van a luchar por la palabra de Dios y van a buscar lugares donde se hable y se predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios es la que da vida. Y aquí, hermanos, mientras que Dios nos dé vida y nos mantenga, lo que tenemos que predicar es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a hacer a usted feliz como lo es para mí. La palabra de Dios es felicidad y es seguridad y es lo que necesitamos para llegar al cielo. Y bendito sea Dios que podemos tener el valor para predicar la palabra de Dios en nuestras vidas, y no solo eso, poder diferenciarla para honra y gloria del Señor y mantenernos en la verdad que Dios nos ha dado, queridos hermanos. Para muchos jóvenes diríamos qué bueno que hay una congregación así donde no se nos habla tanto de la palabra de Dios. Dirían los muchachos, ahí está chido, ahí sí se entiende caminar con Dios medio, o sí se entiende el amor de Dios, y buscan congregaciones así donde no se predique la palabra de Dios, y los papás felices, las mamás felices, porque los muchachos van al templo, pero van al templo porque, hermanos, no saben realmente muchas veces lo que se está llevando a cabo, y muchas veces sabiendo lo que se lleva a cabo, no importa, dicen, con que mi niño o mis hijos estén haciendo lo malo en el templo, mientras que no lo hagan allá afuera en el mundo, todo es felicidad. No es así, hermanos. Pierden el verdadero sentido y el verdadero discernimiento, hermanos, de lo que es la palabra de Dios para sus propias, hermanos, destrucciones. Vamos a ver, hermanos, y ahorita vemos Sofonías. Vamos a seguirle con parte de este tema en Lucas. Dice así en el 34: antes de que llegara el diluvio, hermanos, antes de que cayera el fuego del cielo, antes de que venga la ira de Dios, hermanos, la gente va a estar así. El aumento de la maldad va a multiplicarse. Los gobiernos quieren poner una solución, pero es los gobiernos lejos de Dios no encontrarán solución
solución. Están haciendo a un lado la justicia que en un principio se empezó a implantar. Hermanos, se está haciendo a un lado la justicia y se está estableciendo el criterio común. Hermanos, se está estableciendo, hermanos, el pensamiento, hermanos, para establecer aparentemente una ley o un orden. Y hermanos, esto es lo que está cayendo. Dios nos guarde y nos bendiga y nos ayude. La gente está compaginando y está pactando con la maldad. Ya no está siendo dura con la maldad, hermanos, y la maldad se está multiplicando desde hace, hermanos, 40 años, 50 años. La maldad se ha multiplicado, hermanos, porque la maldad, hermanos, va creciendo, porque el hombre ya no quiere combatir la maldad, sino que quiere convivir con la maldad. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. El creyente es un soldado de Jesucristo. Amén. Que está para luchar, para combatir. No trae la armadura, hermanos, de lujo, hermanos, para un desfile. Hermanos, la armadura del creyente es espiritual porque tiene una lucha espiritual, hermanos, desde que se levanta hasta que se anochece, y desde que llegó a los pies de Jesucristo, ahora sabe que tiene un enemigo que es Satanás, el mundo y la carne, y la armadura la tiene para luchar cada día en la bendición de Dios. No es para lucirla como muchas veces pensamos o hacerla a un lado. Es una lucha espiritual diaria, donde pensamientos te quieren destruir, hermanos, donde confusiones te quieren destruir, donde llegan los dardos del enemigo y son para acabar, hermanos, con el ánimo, con la alegría, con la esperanza de vida que Dios te ha puesto, nos ha puesto, y es que nosotros pactemos con la maldad y hagamos a un lado la autoridad de Dios. El creyente tiene una lucha, y hoy en día, hermanos, es lo que está ocurriendo. Vemos lo que ocurre en nuestro país, hermanos, en Celaya, en Guadalajara, en muchos lugares, en Querétaro. Hermanos, que la gente salga, se agreda saliendo de la casa, hermanos, que haya matazones y que haya, hermanos, este tipo de violencia, no son más que las señas que dice la palabra de Dios, que antes del diluvio el deseo de cada uno de los seres humanos era de continuo el mal, hermanos, y el mal era en extremo, a tal grado, hermanos, que no había seguridad. Dice la Escritura que ya no había, hermanos, obediencia en toda aquella generación o en todo aquel mundo antiguo. Solo 8 personas estaban guardadas, hermanos, que era Noé y su familia de la maldad, porque de todos los demás era de continuo, solamente el mal que era. Ya habían hecho una cosa mala, acababan de hacer aquella y hacían otra. Y es triste, hermanos. Ya uno no puede salir a la calle porque ya está el que se está drogando, el que está esperando a los 5 sentidos con la navaja, la pistola, el ratero para hacer de las suyas. Ya no hay, hermanos, esa seguridad para poder decir voy a salir. Ya uno va con esa, hermanos, incertidumbre porque la maldad se multiplica. Ya se está multiplicando y el deseo de los hombres es de continuo el mal. La solución es Dios. Amén. Y los gobiernos no van a tener la solución mientras que hagan a un lado a Dios, tristemente. Nosotros tenemos que abrigarnos de Dios por si nos sorprende la muerte. Nos sale un ladrón, un asesino y pum, 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 nos dispara. Decir, Señor, pues hasta aquí llegué, tú estás conmigo, el Señor, y me voy contigo, bendito seas. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere dar, confianza y seguridad. Y que Dios nos guarde de los hombres malos. Amén. Pero dice en Lucas 21, esto es lo que ocurría en aquel tiempo. Esto es lo que llega a ocurrir a veces por la pandemia, por falta de reuniones, por falta de búsqueda con Dios. Esto es lo que va a llegar en los corazones. Lo mismo les da reunirse el domingo que el jueves, hermanos, ya lo mismo les da. Ya no hay un deseo para muchos. Ya para muchos el reunirse, hermanos, un domingo ya no es aquel deseo, aquel ansia. Para muchos ya no es, ya es un cansancio.
Porque de continuo es que pensar solamente el mal. Y así estaba la humanidad. Gente que no mataba, no asesinaba, pero estaba aquí, hermanos, metida y hundida. Era de continuo el mal, ya no pensaban en Dios. Vamos a ver en el 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. Luego dice, mirad también vosotros mismos, mirad también por vosotros mismos. ¿Qué dice? Vela por ti, medita, piensa cómo estás, cómo estamos pensando, cómo tomamos en cuenta a Dios. Si lo hacemos como dice Proverbios 3 o no lo hacemos, entonces tenemos que volver a los pies del Señor. Señor no quiere que caigamos en nuestro propio criterio, en nuestra propia voluntad, en nuestra propia manera de buscar a Dios, porque así lo hace el mundo. Señor quiere que nos enseñemos a buscarle con reverencia, amor, responsabilidad todos los días. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez. Y no solo dice, no solamente va a haber gente glotona y gente que se embriaga. Hermanos, antes del diluvio la gente se embriagaba como hoy lo vemos. La maldad se multiplica. Porque dentro de los hogares, hermanos, está lleno, hermanos, de un pensamiento, hermanos, de una creencia en Dios, pero lejos de Dios. No se esfuerzan, no son valientes para combatir contra el mal, contra los deseos de la carne. No se esfuerzan al primer pecado que llega, le damos la oportunidad y allá estamos tirados y arrumbados, como vive mucha gente o vivieron sin el Señor. Pero hay que luchar. Hermanos, un soldado cuando va a la guerra vemos que no trae nomás el uniforme, va bien armado y se acaban las balas. Para eso va. Para dar su vida, para rasparse, para luchar. Y cuando llega, hermanos, ¿cómo llega? Porque luchó. Entonces el creyente tiene un poquito que luchar. Tiene que esforzarse, tiene que luchar, hermanos, en su vida y combatir con la bendición de Dios y en la armadura de Dios para poder agradar a Dios. En aquel tiempo dice, se aumentará, los corazones se cargarán de glotonería y de embriaguez. O sea, no se preocuparán ni considerarán a Dios en sus mentes y sus corazones para buscarle, para temerle, sino que simplemente vivirán con el concepto de Dios, pero lejos de Dios. Dios no quiere que entren solamente las predicaciones en nuestra casa. Hermanos, las predicaciones que entran en nuestra casa, hermanos, tienen que entrar, como dice la palabra, y escribiré mi palabra en sus mentes y en sus corazones para que por la palabra de Dios crezcamos. Qué bueno que ponemos predicaciones en nuestras casas para que esa palabra siga limpiándonos, siga fortaleciéndonos en nuestras vidas. Bendito Dios por nuestros hermanos que ponen sus predicaciones en sus hogares, pero hay otros que ni predicaciones ponen. ¿Qué va a pasar? Luego dice, los corazones se van a cargar de glotonería y embriaguez. ¿Y qué dice? Y no solo de eso, va a llegar algo en medio de la pandemia y en medio de las situaciones difíciles. ¿Qué dice? Se va a llegar de los afanes, de mucho trabajo, de mucha deuda, de mucho problema, de mucho, hermanos, conflicto, y el corazón se va a llenar de los afanes de Dios. Ay, Dios mío, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y tengo esto, y que tengo que hacer lo otro. Nosotros siempre afanados porque pensamos que nosotros somos, hermanos, los todopoderosos para arreglar nuestro problema, y hacemos a un lado a Dios y nos afanamos cuando Dios puede bendecir nuestras vidas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Sí, amén. Nos afanamos. Dice que sus corazones no se carguen de los afanes de esta vida. Tengo que comprar un celular del último modelo, tengo que trabajar, voy a tomar tiempo extra el domingo o cualquier otro día. Y los afanes de la vida para vivir al día. Hermanos, en los últimos tiempos va a venir tiempos difíciles hasta para los medicamentos, hasta para encontrar trabajo, donde los afanes, la glotonería y la embriaguez, ¿qué es lo que hacen? Separarnos del amor de Dios, separarnos de la confianza de Dios, separarnos de que Dios puede hacer esto y esto
esto para gloria de su nombre y que Dios puede intervenir en su bendición en medio de lo que nos pasa. El gobierno y en muchas familias estamos afanados en arreglar esto y esto y esto y esto, y nosotros queremos arreglar todo, haciendo a un lado a Dios, cuando Dios es el que tiene el control de todo y tiene lo mejor, hermanos, para arreglar y solucionar las cosas que hay en la familia, en el gobierno y en nuestras vidas. Pero le hacemos a un lado, perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos la confianza en Dios y nos olvidamos del Dios de Jacob. ¿Y qué pensamos? A lo mejor Dios no nos puede ayudar, a lo mejor Dios no puede controlar esto, a lo mejor Dios no nos puede sacar adelante, y entonces ese a lo mejor entra y entramos en los afanes, en la falta de confianza en Dios. Y cuando eso entra, hermanos, es difícil. Termino. Dios nos dé fe, hermanos, y admiramos para honra y gloria del Señor muchos de sus testimonios. Todos tienen testimonios para gloria de Dios. Hermanos, pero me acuerdo de la hermana Concha, otra vez la hermana Concha, como del hermano Enrique y de todos ustedes, y disculpen, hermanos, por pronunciar sus nombres. Pero en estos días, la hermana Concha se enfermó de las rodillas. Y, hermanos, uno se preocupa. Ahorita no la tienen en el seguro. Ahorita ni quien la atienda, ni quien la ayude, porque si la atienden la van a meter y ya estuvo que no salió. Nos van a entregar las cenizas, que no era de las rodillas, era diríamos, de otra cosa. Hermanos, Dios, hermanos, siempre va a probar nuestras vidas. En las manos de Dios estamos, hermanos. Y si Él dice que hasta aquí, porque estamos en Él. Pero, hermanos, a lo que vamos y a lo que nos lleva la Escritura, a veces vamos a depender más de la ciencia médica, hermanos, del dinero, y nos vamos a olvidar de la omnipotencia, de la omnipresencia y de la fidelidad de Dios, y vamos a hacer a un lado muchas veces, o muchos de nosotros, si no nos agarramos de la mano de Dios, vamos a hacer a un lado de Dios y vamos a perder la fe por falta de nuestra incredulidad y nuestra confianza, y Dios no quiere que caigamos en eso en medio de las cosas que ocurren. Y nos vamos a olvidar, y la gente se va a olvidar de la omnipresencia y omnipotencia de Dios, y va a caer a las capacidades y cualidades humanas, a las debilidades humanas, y va a ser a un lado al Dios de Jacob, que tiene todo el poder para guiarnos y ayudarnos. Que no caigamos en eso. Y sí, hermanos, uno dice, ¿y dónde la llevo? No me la van a atender. La hermana Concha, de sus rodillas ya no podía ni subir un escalón. Así, hermanos, ese escalón ya no lo podía subir, ya la rodilla ya no daba. Y uno dice, no puede ser. En medio de todo esto, y uno no los puede llevar al seguro. ¿Qué va a pasar, Señor? Si dice uno luego así. Pero inmediatamente nos acordamos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro ayudador. El día lunes no podía subir un escalón. Así, hermanos. Ya a las 5 de la tarde dice Mari, oye, la hermana Concha no puede está enferma, no puede subir, vamos a orar por ella. Pero le duele la rodilla, uno piensa, le duele la rodilla, eso necesita una intervención médica, algo y un medicamento, y nosotros ponemos un mundo, hermanos, de conflicto en nuestra cabeza, y ese mundo de conflicto en la cabeza muchas veces hace que nosotros nos olvidemos del poder de Dios, orillemos a Dios y pongamos la ciencia médica, el dinero, el trabajo, la juventud por delante, y hagamos a un lado al Todopoderoso cuando Él tiene todo para nosotros. Y así estamos de mal muchas veces. Así estamos de mal. Pero no quiere decir que los médicos estén mal, hermanos. Está bien. Dios los ha puesto. Pero dice uno ahorita, ¿qué hace uno? Hermanos, y ese día nos fuimos como a las 5 de la tarde, y la hermana con su rodilla, y le hablamos a la hermana Graciela, hoy está enferma la hermana. Y la hermana, no, ni se alarmen. La hermana Dios le ha dado fe. Hermanos,
y llegamos a orar ese día como a las 5, Señor. Ella no puede subir un escalón. Señor, nos unimos y oramos por ella, Señor. Quita toda opresión, danos fe, Señor, y que se haga tu voluntad, y tú eres el que sana. Hermanos, Señor quiere bendecirnos ahorita, que no podemos entrar al hospital, que no podemos entrar allá, no podemos entrar allá, y nosotros nos cerramos y nos caemos en desesperación. El Señor simplemente quiere decir, hermanos, como lo dijo, hermanos, en el Éxodo, dice: yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Amén. Allí en Egipto tenían los médicos, tenían los hierberos, tenían las hierbas, tenían todas las plantas. ¿Qué dirían? Pues sí, ahí nos duele la panza y agarramos la hierba del ajenjo y nos curamos. Ah, pero en el desierto, ¿qué hierbas vas a agarrar? ¿Qué piedras? Pura piedra, puro, hermanos, pura muerte. ¿Qué ramas te van a ayudar? ¿Qué agua tibia? No hay nada. Ay, cuando te enfermes nadie te va a ayudar en el desierto. Ah, dice uno, no, pues en Egipto hay médicos, hay hierbas, hay agua, mínimo hay comida, mínimo hay un Alka-Seltzer, mínimo hay una aspirina, pero en el desierto, no hombre, Dios ni lo ves, quién sabe si vaya contigo, pero Dios iba con ellos, en una nube, hermanos, y en fuego, ahí iba la presencia de Dios, hermanos, que no lo quisieron ver, hermanos, ese fue el pecado más grande de ellos. Pero aquí está el Dios de Israel, por la fe le creemos. No tenemos una nube, hermanos, ni una columna de fuego, pero creemos que si le clamamos, Él nos va a ayudar. Y oramos por la hermana Concha ese día. No, hermanos, y a veces uno dice, ¿sí será? Sí es. Sí es Dios, por eso dice, Yahvé, yo soy Yahvé. Dice, mi nombre es Yahvé. El que soy, seré. No, hermanos, Dios es el de ayer, el de hoy y de siempre. Por eso Él dice, yo soy Yahvé. Mi nombre es Yahvé. Y sí, hermanos, lo que se enseña en la palabra de Dios se está enseñando la existencia del Dios eterno, de ayer, de hoy y de siempre, que Él es Dios, y benditos los que confían en el Dios de Jacob. No en el santo de su devoción, ya lo hemos platicado. No en que va Charlie y se trae una piedra y la pone debajo de la almohada para que tenga amor, para que tenga dinero. Hermanos, no. Ni aquel que derrama sus lágrimas al santo de su devoción, no. Aquel que cree en el Dios de Israel, ese es bienaventurado, porque vive, hermanos, para siempre en Cristo Jesús. Dios nos dé fe. Y ya fuimos y oramos por la hermana Concha. Y al martes ya no tenía nada, hermanos. Ya se sube esos escalones, ya se sube para allá. Pero ese día que yo la vi, me dice, mira, no puedo ni subir. Hermanos, iba a subir un escalón con unas tortillas. No pudo subir un escalón. No pudo. Mejor se bajó y se fue y se sentó. Y no pudo subir un escalón. Así a veces pasa. Y hermanos, fuimos a orar. Pero el que sana es Dios, no es ninguno de nosotros. El que sana es Dios, que pone la fe y la confianza, y el que hace el milagro no somos nosotros, es Dios, para que Dios reciba gloria y honra, y nosotros decirle, Señor, danos fe para seguir amándote. Y dice en el 34, que no se carguen los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Eso es lo que pasó antes del diluvio. Eso es lo que pasó antes de Sodoma y Gomorra. Gente, hermanos, de esta manera, la maldad se multiplicó a tal grado, hermanos, que la gente se afanó y la gente, hermanos, confió en sí misma, que se olvidó del gran poder de Dios. Tenían todo, ¿para qué creer en Dios? Tenían gobiernos, tenían maldad, tenían toda clase de perdición y de, hermanos, confort carnal, que se olvidaron de Dios, y de repente vino ese día. No nos conviene olvidarnos de Dios, hermanos. No nos conviene olvidarnos del Dios de Israel. Sin Dios no podemos caminar y sin Dios no somos nada. El ser humano sin Dios no es nada. Tenga religiones, tenga tapizada su casa de santos, sin Dios no es nada, porque Dios no es santería, hermanos.
Dios es, hermanos, seguridad, y Dios es autoridad en el corazón para la gloria de su nombre. Y lo que hace la palabra de Dios y Dios es cambiar y dirigirnos hacia el bien, hermanos, para temerle y honrar a Dios con nuestros bienes también. Hermanos, si usted tiene bienes, bendiga el nombre del Señor, disfrútelos, ame al Señor, sobre todo ame al Señor y sírvale con lo que Dios le ha dado. Hermanos, ya termino. Gente, hermanos, acaparando, hermanos, sin disfrutar sirviéndole al Señor, y si no se prepara el día que el Señor venga, hermanos, con todos sus bienes se va a quedar y no va a hacer nada. Dios nos da seguridad y confianza para descansar y confiar en Él, y Dios nos ha hecho libres a todos nosotros para que disfrutemos lo que Dios nos da y démosle gracias a Dios. ¿Qué les puedo decir? Como dice la palabra, como dice en Apocalipsis, que la gente era miserable, ciego, pobre y desnudo. Hermanos, es gente miserable que tiene tanto dinero, pero no saca ni un peso para no comerse un plátano. ¿Por qué? Porque es miserable que tenga los millones, ni para disfrutarlos en sí mismo, menos para la obra de Dios, hermanos. Por eso Dios nos dice: ama al Señor con todo tu corazón, confía en Él, no seas sabio en tu propia prudencia, haz tesoros en el cielo, haz tesoros allá, todos nosotros, para gloria de su nombre. Termino. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre, hermanos. Con este pasaje, hermanos, vemos en el siguiente Sofonías, hermanos, acerca de las cosas que ocurrirán, hermanos, y es tiempo de que siempre alabemos a Dios, le demos gracias a Dios en medio de todo lo que nos pasa. Queridos hermanos, este cuerpo aquí se va a quedar. Nuestro espíritu, nuestra alma, si son en el Señor, van a salir de este cuerpo, hermanos, y un día se van a ir con su Creador para honra y gloria de su nombre, hermanos. Y este cuerpo aquí se va a quedar hasta el día, hermanos, de la transformación, porque, hermanos, este cuerpo le perteneció al Salvador, a Jesucristo, hermanos, y el Señor un día va a transformar este cuerpo, hermanos, que se quedó aquí en la tierra, y un día, hermanos, vamos a estar con Él, porque el seguir a Jesucristo es por la fe. Entonces tenemos que caminar para gloria de su nombre. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y sigamos adelante. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están siguiendo, Mari con toda su familia, hermanos, hermano Martín también, hermana Clara, hermanos que nos siguen por Face, para que pues podamos nosotros venir a este lugar, hermanos, con bendición, con alegría. Que Dios los bendiga, nuestros hermanos de Apopátaro también, que Dios los bendiga, hermanos que también nos siguen de repente por el Face, también que Dios les siga bendiciendo. Que Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Coahuila, nuestro hermano pastor allá en Coahuila, la familia Rodríguez, hermanos allá en Yucatán, también que Dios les bendiga, allá hermanos en Guanajuato, igualmente en Baja California Sur, hermanos, allá en nuestros amigos allá hermanos el Señor de las Piñas, nuestro hermano que vende las piñas en Nayarit, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Nuestros hermanos de Acapulco, hermanos, también que Dios bendiga a nuestros hermanos de Acapulco que nos están sintonizando a cada uno de ustedes. Hermanos, muchas gracias. Román Álvarez, igualmente gracias, que Dios les bendiga. A todos ustedes, que Dios les siga bendiciendo, y en Irlanda, hermanos, también en Francia, que Dios les bendiga. Padre del cielo, bendice a nuestros hermanos, sus iglesias, sus congregaciones, Padre, donde están reunidos para bendecir tu nombre, Dios de los cielos. Bendice sus vidas y que seas tú engrandecido en nuestros corazones para gloria de tu nombre. Gracias por la libertad que nos das. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a luchar. Bendice a los jóvenes, los niños, Padre, a los adultos también, Padre del cielo, bendícelos y danos fe para seguir adelante en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos, y le damos gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice este canto: cantar a Dios con salmos a su nombre. Cantar a Dios con salmos a su nombre. Cantar a Dios con salmos a su nombre. Al pecado
Bendito sea Dios, gracias por sus maravillas y sus misericordias. Inclinemos nuestros rostros y démosle gracias al Creador. Pongamos nuestras manos en nuestros corazones y le démosle gracias. Padre del cielo, te damos gracias, Padre Santo, por redimirnos. Padre del cielo, ayúdanos a la hora, Dios mío, de la prueba, de la tentación, de la lucha. Ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos a vencer en tu nombre. En medio de la aflicción, danos fe, Señor, para no desmayar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, de tu misericordia, Señor, en nuestro corazón, para servirte y adorarte. Gracias te damos por esta libertad que nos das. Bendice las autoridades, Señor. Bendice las familias. Bendice, Señor, tu palabra a cada hogar en el nombre de Jesús. Bendice la ofrenda que ha sido